Hoy en este día quiero nomás compartir mi corazón con ustedes. Tenía un mensaje para terminar el serie de mensajes que estuvimos hablando de metas, hablando del apóstol Pablo, pero quiero compartir mi corazón con ustedes esta mañana. El día jueves tuve la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad de ver a nuestro hermano Sotelo una vez más antes de fallecer, y fui con mi papá. Mi papá lo vio como pues también su papá, su padre espiritual, y pudimos ir a verlo, a estar con él un ratito. Después, horas después, recibí la llamada que había fallecido, que había graduado a la presencia del Señor. Y un poco difícil para mí, nomás por la relación y hacer como ser humano. Y yo sé que para muchos de ustedes, yo sé la escritura, yo sé la promesa de Dios, yo entiendo, le doy gracias a Dios, pues ya no tener que estar sufriendo de ese dolor, del cáncer. Está con su esposa, está en la presencia del Señor. ¿Qué más podemos pedir al Señor por eso? Estar en la presencia del Señor. Pero sí, cuando colgué el teléfono después de hablar con su hija, sentí el dolor. El día después, un día, pues ese mismo día en la tarde, eso fue como a las 4:15, 4:20 que recibí la llamada de teléfono que había fallecido. Como yo diría como a las 8:30, mi esposa recibió una llamada de su tía diciendo que su tío estaba ya para fallecer. Nos fuimos en ese mismo momento, fuimos con él, y allí estando con él, pude hablar con él. Él todavía estaba hablando un poco. Le hice reír, pudimos ver reír, y compartimos con él, pudimos orar con él. El día después nos hablaron que dice era urgente, tienen que venir. Dejamos los niños aquí, tenían práctica, nos fuimos, y había fallecido. Me preguntaron si podía orar, y yo siempre listo. Y antes de orar, ahí tenía 3 hijos ahí alrededor de la cama. Y uno de sus hijos, llorando, antes de orar, me hace una pregunta. Y dice: Mike, ¿por qué? Y antes de contestar, otra vez me pregunta: Mike, ¿por qué? ¿Por qué mi tía y otra tía y ahora mi papá en 6 meses? Y toda la familia, había como unas 60 personas en ese cuarto, y todos tenían sus ojos puestos a mí. Yo era el primero a orar
cuando falleció una de sus tías hace 6 meses, allí en el hospital nos agarramos de la mano y clamamos el nombre de Jesús y comencé a hablar del amor de Cristo. Y otra vez, 3 meses después, falleció mi suegra, otra vez en ese mismo cuarto, agarrados de la mano, orando, dándole gracias al Señor y hablando del amor de Cristo. Y esta vez 2 meses después, otro tío en el mismo cuarto, en la misma cama. Esta vez, yo no sé, no tenía palabras. Yo no sabía qué decir en ese momento. Es más, antes de orar, yo no tenía palabras que decir. Y yo sé, pues, si soy el pastor, debo tener palabras, debe de siempre estar listo, pero honestamente yo no sabía qué decir en ese momento. Toda la familia viéndome, haciendo esa pregunta, ¿por qué? Por los últimos 6 meses he visto el dolor en mi esposa de perder. No entienden, no todas las familias son iguales. Esta familia siempre estaban juntos, siempre, cada cumpleaños, cada fin de semana, juntos. Una familia, hablando de unidad, una familia que siempre estaban juntos. Su papá, el papá de mi esposa, falleció cuando ella tenía 3 años. Este tío Alejandro fue como un padre en su vida. Hace 3 meses falleció su mamá. 2 meses después, en 7 palabras, su papá. Y ha sido difícil. Ha sido difícil tener que ver a tu esposa, tratar de estar fuerte, servir, pero de todos modos escucharla llorar. Y en ese cuarto, en ese momento, no tenía palabras. Oramos y me fui afuera. Me senté en una piedra allá afuera enfrente y comenzó a llover. Pero lo interesante es que yo no me estaba mojando. Estaba lloviendo y cayendo el agua y alrededor de mí, nomás alrededor de mí, estaba seco. Y levanté la cabeza y había un pedacito del árbol, nomás un pedacito que me estaba cubriendo. Y comencé a pensar en el Señor, de que hay veces en nuestra vida que nos sentimos que creo que la palabra en español es caos, una tormenta alrededor de nosotros. Me pongo a pensar en los discípulos, en el mar había una tormenta, ellos asustados despiertan a Cristo que estaba dormido, levanta y dice, y la tormenta se cae. Para. Muchas veces es fácil de ver la tormenta que está alrededor de nosotros
en esta vida y nos olvidamos quién está con nosotros. No sé ustedes, pero ¿alguna vez has cuestionado a Dios? ¿Alguna vez has cuestionado a Dios? ¿Has hecho esa pregunta, Señor, por qué? A lo mejor nadie aquí. A lo mejor pues todos son más espirituales que yo. Pero ese día yo sí. Yo no sé si era nomás porque yo quería darles una respuesta. Yo quería darles la respuesta correcta. Yo no sé porque a lo mejor porque no tenía las palabras en ese momento que compartir después de muerte tras muerte, tanto que estaba pasando en la familia y familiares que hay en el hospital. Pero anoche todavía estaba buscando las palabras que compartir con ustedes hoy. Y orando, comencé a recordarme de una historia en el capítulo 11 del libro de San Juan. Me recordé de Lázaro. Me recordé de Lázaro porque la Biblia es clara en decirnos que Cristo amaba a Lázaro. Comienza en el versículo, nos dice en el capítulo 11, versículo 3. Señor, tu amigo querido, tu amigo el que amas. Versículo 5, Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Los amaba a Lázaro, pero sabemos la historia, sabemos lo que pasa. Él se enfermó, las hermanas mandan a otras personas a decirle a Cristo, porque ellos saben que Cristo puede sanarlo. Le quieren dar esas noticias. Pero algo pasa que dice que nomás era como 2 millas. Donde estaba Cristo, donde estaba Lázaro. 2 millas. Mas se esperó más de 3 días. Y cuando llegó Cristo, viene Marta con él y le dice estas palabras. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. Muchas veces le decimos eso en nuestras vidas, en esta vida. Decimos, si hubieras estado, entonces esto no pasaría. Cuando tengo esto, entonces puedo hacer esto. Cuando el Señor contesta mi oración, entonces voy a alabarla. Cuando tengo esto, cuando Dios contesta mi oración, entonces voy a la iglesia, entonces lo sirvo, entonces
Cuando estoy perfecto y entiendo toda la Biblia, entonces muchas veces usamos esas palabras. Cuando tengo esto, entonces esto. Cuando pasa esto, entonces esto. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Si hubieras, dice Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchos tenemos esa clase de, no sé, esa clase de fe, o usamos esa palabra, si hubieras, o cuando, entonces, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y cuando usamos esas palabras y pensamos así, es muy fácil de ver nuestras situaciones y circunstancias, de decir, pues a lo mejor el Señor no está conmigo. O a lo mejor el Señor está enojado conmigo. O a lo mejor he hecho algo y el Señor está enojado conmigo y me está castigando. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado con nosotros, mi mamá, mi tía, mi tío no hubiera muerto, o no, esto no hubiera pasado en mi hogar, en mi vida, esto no hubiera pasado en mi matrimonio, esto no hubiera pasado a mis hijos o a mis hijas. Usamos tantas palabras y tantas circunstancias que vienen a nuestra vida. Si hubieras estado, entonces esto no hubiera pasado. Oh, pero mira las palabras que usa Marta. Versículo 22. Eso es lo que agarró mi atención leyendo anoche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22. Pero yo sé, yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que lo pidas. Aún ahora estaba leyendo y esas palabras se grabaron a mi corazón, pensando en todo lo que estaba pasando en nuestras vidas. Aún ahora, no le hace la circunstancia, no le hace donde nos encontramos, no le hace lo que viene a nuestra vida. Aún ahora voy a confiar en Cristo. Aún ahora yo sé que Cristo es mi Salvador. Aún ahora sé que el Señor es mi Redentor. Aún ahora yo sé que Cristo es mi paz. Aún ahora yo sé que Él puede sanar. Aún ahora yo sé que Él está conmigo. Aún ahora yo sé que me ama. Aún ahora yo sé que murió por mí. Aún ahora yo sé que soy perdonado. Aún ahora yo sé que Él es mi esperanza. Aún ahora yo sé que Él es mi gozo. Aún ahora yo sé que Él es mi paz. Aún ahora yo sé que Él es el pan de vida. Aún ahora yo sé que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Aún ahora en medio de la circunstancia, aún ahora en medio del dolor, yo confío en Cristo. Yo he puesto mi fe no en una circunstancia, no en las circunstancias de mi vida, pero en mi Cristo, en mi Salvador.
Versículo 25, Cristo Jesús responde y Él dice estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Dice, ¿crees esto? Yo soy la resurrección. No nomás la resurrección era algo que pasó un día, no, es una persona. Y su nombre es Cristo Jesús de Nazaret. Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo dice, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si la vida que Cristo prometa es eterna, es para siempre. Y para el creyente la vida eterna es una realidad presente. Aquí en esta vida puedo experimentar el cielo porque Cristo está conmigo. ¿Qué es el cielo si Él no está ahí? Es estar en su presencia. Es de saber que no le hace la circunstancia a nuestra vida. Yo sé que es duro. Hay tiempos que vienen a nuestras vidas, hay circunstancias en nuestras vidas, hay tiempos difíciles, muy difíciles que van a venir, que a lo mejor han pasado o si no han pasado van a pasar por tiempos muy difíciles, pero en esos momentos recordar que aún ahora Cristo te ama. Que aún ahora puedo confiar en Él. Que aún ahora nunca me dejará. Que nada me puede quitar de su mano. Aún ahora voy a confiar en Él. Aún ahora, en este momento, para los que han abierto sus corazones y han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, aún ahora, en este momento, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y algo que terminé leyendo. Lázaro resucitó, sale de la tumba, había muerto. Y el versículo 44 de Juan capítulo 11 dice, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Pero Cristo les dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Quítenle las vendas. Vemos la iglesia
y nuestra responsabilidad como iglesia. Nos necesitamos, hermanos. Nos necesitamos. Él no salió solo quitando todo lo que tenía sobre él. No, Cristo les dijo a la gente: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Ayúdalo. Ese es el trabajo de la iglesia. Lo necesitamos uno al otro. Muchos de nosotros que estamos aquí estamos pasando por tiempos difíciles. Comparta con alguien. Comparte, hermanos, con alguien. Si estás pasando por un tiempo difícil, comparte con alguien. No tienes que ser solo. Nuestro hermano Brito también, ellos están pasando por un tiempo difícil, ellos no están con nosotros. Esta mañana falleció un ser querido de la hermana y del hermano. No estamos solos. Yo le doy gracias al Señor por tantas personas que me han hablado de Nueva York, de Texas, aquí. Personas que nomás me han llamado a decir: estoy orando por ustedes. Les amo. Mensajes que he recibido nomás mandándome textos bíblicos, recordándome que el Señor está con nosotros, hablando mensajes nomás para decir: les amamos. Hermanos, no tenemos que hacer esto solo. Lo que dijo el hermano Sotelo hace más de 30 años, todavía es verdad. Que unidos podemos hacer más. Y es lo que Cristo oró por su pueblo, por la iglesia, por su cuerpo. Unidad. La unidad. Let's pray. Vamos a orar.